Muy buenos días para todos y bienvenidos a este webinar de Simon con Fluke sobre nuevos desarrollos del cableado de esta categoría 8.2 y su proceso de certificación. El día de hoy nos acompañan José Frank Velasco, Technical Manager de Simon para el Cono Sur, y Álvaro Calle, Country Manager de Fluke Networks para Perú, Ecuador y Bolivia. Entonces vamos a iniciar con José. Al finalizar, si tenemos tiempo, haremos algunas preguntas. Si no, con mucho gusto las contestaremos vía correo electrónico. Así que, José, bienvenido. Muy bien, gracias Lorena. Por favor, ¿me confirmas que el audio se escucha correctamente? Sí, está bien. Ok, bien, buenos días, gracias a todos por asistir. Bien, rápidamente vamos a revisar el contenido, vamos a ir brevemente por los fundamentos de la transmisión de datos por el cable. Luego veremos un poco las aplicaciones, las velocidades y con respecto a las distintas categorías, según cómo han ido evolucionando en el tiempo. Y luego vamos a examinar por qué es conveniente realizar la transmisión o hacer el uso de las nuevas categorías. Veremos cuáles son sus ventajas, cuáles son los beneficios, ¿ya? Obviamente hay que empezar por el principio. En el principio tenemos que montamos un circuito eléctrico, básicamente para generar una diferencia de potencial y que haya una circulación de corriente en un medio físico. Obviamente ese fenómeno tiene ciertas condiciones físicas para que se dé la propagación. Haciendo la extrapolación al modelo de señales, lo que pretendemos es manipular alguna de las propiedades físicas de las señales para poder montar nuestro tren de unos y ceros. Obviamente, con respecto al conductor A versus el conductor B, ya verán que viene por sentado que a mayor frecuencia, a mayor tasa de transferencia. En el conductor C, básicamente, se está haciendo de forma muy sencilla la manipulación de la fase de la onda. Básicamente aquí tenemos la típica expresión hola mundo, que tenemos aquí el tren de unos y ceros y cómo estamos manipulando la señal para hacer el envío. Pero obviamente entre el modelo eléctrico y el modelo de señal hay ciertas consideraciones importantes a revisar al medio. Cuando hacemos circular corriente por un cable, se generan dos fenómenos. Se genera un campo eléctrico y un campo magnético. Estos fenómenos tienen un área de influencia que es mayor a la propia del cable, es decir, abandonan la superficie del cable e influyen en un área más allá. De hecho, si tenemos otro conductor y está por una distancia paralela apreciable, se va a producir un fenómeno de inducción, es decir, en algún momento en el conductor vecino, aunque él no esté conectado a ninguna fuente, vamos a experimentar un potencial, ¿no? El fenómeno de inducción. Explicado de otra forma, inyectamos una cierta cantidad de señal, la señal va viajando por el cable y en algún punto hay una transferencia de señal al otro cable y esa señal acoplada tiene la opción de recorrer en ambas direcciones. Técnicamente hablando, esa inducción se da a lo largo de toda la trayectoria, no es que pase en un punto específico, se va produciendo, es por ello que se debe ir midiendo en todo el recorrido de la distancia del cable. Entonces, nosotros normalmente pretendemos transmitir señales por un cable manipulando alguna de sus propiedades. Entonces vimos que si tenemos dos conductores paralelos, vamos a tener fenómenos de inductancia, capacitancia y fenómenos físicos que abandonan el propio cable. Entonces es posible que quieran a otro sistema, como que si tenemos otros sistemas vecinos, esa funcionalidad de esos sistemas también nos puede afectar a nuestro sistema, el cual queremos usar para realizar nuestra transmisión. Una de las formas de resolver el tema es que para los 4 pares que hoy día utilizamos, normalmente los pares van entorchados. Y van entorchados con un paso distinto, ¿ya? Normalmente el entorchado evita que se dé el fenómeno de inductancia, capacitancia y otros, ¿ya? Estrictamente, cuando tenemos un entorchado de menos de 12.7 milímetros, estamos hablando de cables para transmisión de datos en ambientes de LAN. También el entorchado propicia la disminución del ruido, es decir, la interferencia entre pares del mismo cable o la interferencia propiciada por pares de cables foráneos. Entonces, hasta aquí ya tendríamos un medio de transmisión para montar nuestro tren de unos y ceros. Sin embargo, por cada fracción de la señal factible de ser manipulada,
normalmente vamos a enviar nuestros bits. Entonces, una forma eficiente de hacer esto es darnos cuenta de que para este tren de unos y ceros, por ejemplo, si tomamos en cuenta el grupo 01, se repite con cierta frecuencia. Y si tomamos en cuenta y analizamos la secuencia 100, también existe y se va repitiendo a lo largo del flujo de datos. Por ejemplo, la secuencia 101. Entonces es así que podemos determinar que en vez de mandar un bit por cada periodo manipulable de la señal, podemos enviar más de un bit. En este caso, si seleccionamos 4 bits por cada porción de la señal que podemos manipular, estamos incrementando la tasa de transferencia. Entonces, básicamente estamos hablando de codificación y cierta regla de cuantificación. Por otro lado, no es necesario observar la señal durante todo su periodo. Podemos observar la señal respecto a un límite y establecer si está por arriba o por debajo para determinar si transporta nuestro 1 o nuestro 0, y de todas maneras podemos observar a la señal mientras hace los cambios, flanco de bajada o flanco de subida. Eso evitamos tener que estar pendiente de la señal durante todo el periodo de investigación, solo nos concentramos en ciertas porciones más reducidas de tiempo. Es así que podemos usar técnicas un poco más elaboradas. Por ejemplo, acá tenemos una señal la cual estamos manipulando en amplitud y también estamos manipulando en fase, y habilitamos hasta 16 estados. En los 16 estados, cada estado puede representar hasta 4 bits, típica modulación QAM, ¿no? Lo cual es algo muy eficiente en el envío de datos, específicamente para 1000 base T y IEEE 802.3 AB. Normalmente hacemos grupos de 8 bits en hasta 5 niveles distintos, y esa es la forma en que hacemos el envío de la señal a través del el cable de par trenzado para redes Ethernet. Entonces, nuestra señal que va viajando por el cable que ha venido sufriendo ciertas modificaciones en el tiempo. De hecho, es un producto de alta tecnología. El problema está normalmente que a nivel de la percepción humana, esas variaciones no son percibibles a simple vista. Sin embargo, ha habido mucho desarrollo en el tema de cableado, hasta tener lo necesario para montar infraestructuras de cableado muy eficientes y adaptables a prácticamente todos los escenarios disponibles hoy en día. Básicamente tenemos hoy en día hasta categoría 8. 8 en versión ANSI-TIA y 8.1, 8.2 en versión ISO-IEC. Si se fijan, si bien empezamos en 16 MHz, hoy día transmitimos hasta 2000 MHz. Recuerdan, en la tabla normalmente vemos el tema de la frecuencia como la variable más dominante. Transmitimos a 2 GHz, ¿ya?, para categoría 8. Y básicamente con eso obtenemos un rendimiento específico. Para mencionar que los estándares de cableado, definidos en base a ISO-IS y ANSI-TIA, quienes definen cómo se construyen y elaboran el medio físico, en base a la estructura de datos, la señalización, la codificación, para obtener esos rendimientos por la IEEE. Entonces tenemos para un determinado estándar las capacidades de transmisión. Aquí en 6A, aquí está la X, con 6A también se puede transmitir a 10 base T, ¿no? Entonces fíjense, como novedad, categoría 8, que con respecto a las anteriores, que podíamos transmitir hasta distancias de 100 metros, en categoría 8 hasta distancia de 30 metros. Entonces, hoy en día, ¿qué podemos hacer con este tipo de cableado? Lo tradicional, que es la conectorización hacia el área de trabajo, a los dispositivos del humano, las PCs y los teléfonos. Si bien hoy en día para muchos fabricantes se puede hacer esto, derivar de un teléfono el cable para la PC, desde el punto de vista de las normas de cableado, se requiere 2 conectores por toma en el área de trabajo. Básicamente porque hoy en día la tendencia es habilitar puntos en el área de trabajo con capacidades de hasta 10 gigas. ¿Ya? Y normalmente estos teléfonos tienen puertos bastante lentos, tienen 3 puertos de 100, o algunos equipos un poco más avanzados por 3 puertos de 1 giga.
Sin embargo, también desde el punto de vista de la gestión de la red, los teléfonos suelen ocultar a las PCs. Entonces, sigue siendo recomendable 2 accesos a red en el área de trabajo. Luego, obviamente, utilizamos par trenzado blindado para proporcionar acceso a la red inalámbrica. Hoy día estamos ya en Wi-Fi 6, por salir Wi-Fi 7 o en estudio, entonces ya pasamos 1 GB hace tiempo, y por eso que hoy en día lo necesario es habilitar puntos de acceso a entornos de Wi-Fi con capacidades de 10 GB, no más. Tal vez alguien que no requiere tanta capacidad de transporte son las cámaras de videovigilancia, pero recuerden que en la mayoría de los casos es un elemento bastante sensible por el tema de lo que debe capturar. Entonces, normalmente se sugiere que este punto de acceso sea a través de par trenzado blindado. Blindado no porque te aumente la capacidad de transmisión, blindado porque disminuye la susceptibilidad a que este cable sea interferido. Recuerden que en un cable no blindado es fácil interferir su señal sin tener contacto físico con el cable. Al ser un cable blindado, hay un riesgo menor de que uno pueda interferir o robar la señal del cable sin tener contacto físico con el cable. Luego, elementos como el tema de control de acceso. En este tipo de sistemas, la cantidad de data que circula por el cable no es representativa, está en el orden de los kilobits, pero sí suele ser una data muy importante. Otro elemento que genera muy poca demanda de tasa de transferencia, pero sí datos muy importantes, son los sistemas de detección de incendios, que hoy en día también ya funcionan sobre plataforma Ethernet IP en cable de par trenzado. Por otro lado, también tenemos todos los sistemas de lo que hoy en día se engloba como edificios inteligentes, el monitoreo y el control eléctrico, donde obviamente se requiere un cable blindado para evitar interferencias. Luego tendremos también todo el tema de la interacción contra los dispositivos denominados de HVAC, ventilación, refrigeración, acondicionamiento de aire. Y algo que viene rompiendo ciertos paradigmas es el tema de iluminación a través de Ethernet IP. Recuerden que si tenemos un edificio de 10 pisos y en cada piso tenemos 1000 luminarias, eso demanda cierto cableado eléctrico a cierto tablero eléctrico que deberá tener ciertas dimensiones y implica en una dimensión de un transformador específico. Ahora sí, toda esa iluminación se pasa a IP, a Ethernet IP, estará colgado a un switch o cableado a un switch PoE, y ese switch PoE a un UPS, y ese UPS demandará una sola toma eléctrica. Entonces básicamente vamos a reducir la instalación eléctrica, reducir los tableros eléctricos y vamos a reducir el transformador del edificio. Entonces obviamente es algo que se va introduciendo y va demostrando la practicidad de este sistema de transporte en global, tanto para transportar datos como para transportar potencia. Entonces, desde el punto de vista de cableado, para las distintas categorías se dispone de todos los elementos necesarios para cualquiera de esos escenarios. Normalmente, obviamente, en los pisos de un edificio, el tema del cableado horizontal, cableado vertical, como el tema del backbone, para generar el transporte de datos al elemento central, que es el data center, básicamente para el almacenamiento, el procesamiento intensivo y eventualmente la devolución de la data procesada al origen desde el cual se generó la solicitud o la transacción. Algo muy importante para analizar con cierto detalle el tema de data center, que físicamente puede tener esa forma. Haciendo algunas abstracciones, tenemos una cierta topología, y dentro de las topologías posibles vamos a revisar que podemos implementar una topología tipo top of the rack, donde tendremos un switch en cada uno de los gabinetes y eventualmente conectaremos esos switches a los switches principales del data center. La otra es topología tipo middle of the row, donde tenemos un solo switch, desde el cual derivamos el cableado hacia cada uno de los gabinetes, o también tenemos end of row, el switch al fin de la fila, y luego ese switch también debe ir conectado hacia los conmutadores principales del data center. Si hacemos el estudio de las distancias en un escenario típico de data center, vemos que en promedio tenemos ciertas distancias, ya sea end of row, ya sea middle of the row, o ya sea top of the rack, y luego las conexiones entre los switches que residen en las filas contra los switches principales del
data center, y observamos que en promedio no superamos 30 metros, ¿no? Tradicionalmente, hasta hace algunos años, implicaba montar un par de transceivers entre switch origen, switch destino, o entre el switch en el gabinete de la fila contra el servidor o el host. Normalmente transceiver de fibra, y teníamos que adosar la fibra, ¿no? Podíamos ir de 10 a 100, entre 300 a 100 metros, pero vemos que no superamos distancia de 30 metros en promedio. Entonces, básicamente esto, que tiene un costo específico, estamos sobredimensionando el equipamiento para un requerimiento de transmisión a cierta distancia. Hasta hace algún tiempo, esto se podía resolver a un costo eficiente con los cables denominados HCI, que teníamos para transmitir 10 gigas hasta 10 metros y 25 a 100 hasta solamente 5 metros, lo cual acomoda muy bien para el tipo de despliegue top of the rack, o en algún caso los de row. Sin embargo, precisamente para este caso, donde estadísticamente a nivel mundial, que prácticamente en el 80% de los data centers, la distancia promedio de los enlaces no supera los 30 metros, y es por lo cual se desarrolló categoría 8, específicamente 8.1, 8.2, ¿no? Es para este tipo de escenarios, en los cuales en el modelo de conexión de dos conectores, donde básicamente tendremos no más de 30 metros, 24 metros para el enlace permanente y 3 metros a cada lado para hacer la conectorización, lo cual implica que tendremos el switch contra el servidor. Obviamente 2 patch panel, uno en cada rack, interconectados entre sí, y luego los patch core para hacer la conexión entre el switch y el host, con lo cual podemos tener tasas de transmisión switch-servidor 25 o 40 gigabits, basado en cable de cobre. Esto es categoría 8.2, lo cual con respecto a montar ese mismo circuito de conexión en versión de fibra, sobre todo por el costo de los transceivers, obviamente categoría 8.2 va a representar un gap, un salto muy importante en el ahorro de los presupuestos para los futuros diseños de data center, que se estiman en un periodo no más de 5 años. Si hoy día la relación es para todas estas conexiones, el 80% está hecho basado en fibra, se espera que dentro de 5 años el 80% de esas conexiones principales en el data center esté basada en cableado categoría 8.2. Entonces, y más allá de esto, vemos que las categorías basadas en cableado de cobre todavía tienen otras muchas funcionalidades, y fuera del data center, una de las principales por las cuales utilizamos cableado basado en cobre es el tema de la transmisión de potencia. Actualmente está normado para tipo 4, 802.3 BT, que permite transmisiones en potencia de hasta 90 watts. Y esto es bien interesante porque a nivel de conectividad existe un protocolo, el LLDP, que por ejemplo hace que si yo tengo un switch tipo 1, este switch puede entregar hasta 15.4 watts. Pero si conectamos, por ejemplo, una cámara relativamente modesta y ella solo requiere 3.84 watts, entonces hay un periodo de negociación entre el consumidor y el oferente de la potencia, y hace que el switch va a acomodar o configurar su puerto para entregar 4 watts. Obviamente él va a consumir 3.84, por la distancia se estima una caída del potencial. Pero obviamente eso permite que un switch que él puede entregar hasta 60 watts, pero si le requieren solamente 40, él configura el puerto para 45. Entonces está reservando 15 watts para un puerto al cual se le conecte un dispositivo que demande mucha más potencia. Entonces, obviamente esto en fibra no es factible. Entonces, es entre otras cosas las razones por las cuales todavía el cable de cobre en los sistemas de cableado basados en cable de par trenzado blindado tiene muchas prestaciones todavía para ofrecer, ¿no? Tópicos importantes que a veces los pasamos de largo. Por ejemplo, esta es la relación, cómo influye el recubrimiento, el enchaquetado, el plástico con el cual van forrados los cables. Distintos tipos de recubrimiento a 22 grados. Vamos a ver la misma tabla, mismos componentes, pero a 40 grados, ¿no? A mayor frecuencia, cómo incide respecto a la atenuación.
Y son gráficos que aparecen en muchos libros, en muchos manuales. Y aparentemente, si vemos de lejos la estructura de las curvas, parecen similares, pero realmente necesitamos hacer un análisis un poco más detallado para darnos cuenta de que si ponemos la relación en escala, vemos que para este tipo de enchaquetado, este es el rendimiento a 22 grados, este es el rendimiento a 40 grados y este es el rendimiento a 60 grados. Y en esta escala, luego veremos para estos otros tipos de enchaquetado, si hacemos el zoom, nos daremos cuenta de que, por ejemplo, si la atenuación que se mide en decibeles, 3 puntos de variación implica un 50% de degradación en la performance. Entonces, aunque normalmente lo pasamos de largo, el enchaquetado o el aislante con el que vienen recubiertos los cables tiene un rol muy importante en la performance global del sistema. De igual forma, normalmente no ponemos un cable solo, normalmente tenemos la tendencia a agrupar cables en las escalerillas. Entonces, con el tema de PoE, o porque el cable vaya por un ambiente de temperaturas elevadas, entonces la temperatura se va a ir elevando según la cantidad de cables que vamos agrupando. Y vamos a ver que mientras mayor, una categoría superior, es menos el delta de temperatura. Los valores de 8 son prácticamente muy similares a categoría 7. Entonces, en la tabla inferior, ¿cuántos cables necesitamos para agrupar, para tener un incremento de 10 grados? ¿No? Con categoría 6A simplicidad, 44. En cambio, con categoría 7 u 8 podemos agrupar hasta 100 cables y recién que se dé ese incremento de temperatura. Si lo vemos respecto a las categorías, al trabajar en temperaturas elevadas y a mayores frecuencias, entonces la señal sufre en el viaje. Entonces muy posiblemente no podamos alcanzar los 100 metros de diseño. Entonces aquí vemos cuánto debemos de ratear, es decir, considerar hacer más corto nuestro tramo, dependiendo de qué categoría de cable utilizamos, sobre todo con el tema de uso de PoE. Y como no vamos a estar considerando en nuestros diseños qué punto está 80 metros, qué punto está 85, en cuál me paso, en cuál me acerco, entonces obviamente la recomendación es utilizar la categoría más alta posible, porque obviamente el tema del uso de PoE en el plano de horizontal es algo que se está incrementando con el tiempo. Además del cable, los otros elementos importantes son los conectores, las uniones. Obviamente no unimos dos hosts con un solo cable. Normalmente lo que hacemos vamos a hacer empalmes, normalmente empalmes mecánicos. Entonces vemos una señal que va viajando por el cable, se encuentra con una discontinuidad física y la señal va a sufrir. Va a haber un costo extra porque la señal pase al siguiente tramo. Entonces, obviamente, también vamos a tener un fenómeno de rebote. Este rebote de la señal se va a producir en cada empalme o cuando la señal llega a destino al momento de conectorizar contra la tarjeta del dispositivo final. Entonces, y este fenómeno se repite bastante. Entonces, un problema es el tema de PoE, que esas uniones, por el tema del arco eléctrico que se va a producir, se vayan desgastando. Entonces, aquí hay que considerar la calidad de los materiales y también el diseño de cómo se realiza esa conectorización. En este caso, observen, tenemos una ampliación de la conectorización. Vemos que aquí se hace el contacto. Este es el resultado final. Entonces vemos que el contacto inicial se hizo entre este punto y también entre este punto de acá. Y esos puntos no están participando en el resultado final de la conexión. Y tenemos una superficie limpia para transmisión tanto de nuestra señal a una determinada frecuencia como de la potencia que también podemos, de la cual podemos estar haciendo el envío. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de performance importantes? Los que básicamente podemos decidir rápidamente, el tema de cómo armamos el cable y los errores comunes de una mala selección de las combinaciones en los extremos. Esto es muy fácil de detectar. Lo otro, por ejemplo, es el tema de la atenuación. Obviamente, la señal al viajar por el cable tiene una resistencia y supone al viaje, entonces existirá este fenómeno, ¿no? Entonces veremos que en nuestra representación de circuito lo que tenemos para comparar es la señal inicial contra el valor de la señal al inicio contra el valor de la señal al final. Básicamente 10 contra 12, inyectamos 12, obtenemos 10.
Hacemos los cálculos, tenemos un valor en decibeles 0.7. Si vamos asumiendo que vamos teniendo mayor pérdida, mayor atenuación, vemos cómo va variando nuestro valor en decibeles. Y si vamos volviéndonos más eficientes y vemos que no tenemos pérdidas, incluso aquí llegamos a tener ganancia, no en el mismo cable, sino pero sí en un sistema, porque podemos tener elementos que me brinden ganancia. Entonces, obviamente, si tengo mi señal, el mismo valor, y con respecto a esa señal, el margen, el rango de atenuación, si tengo valores menores o valores mayores, tengo los valores en decibeles. Entonces, en este caso, y respecto a la atenuación, es preferible que el valor de decibel tienda a 0. Es más deseable porque vamos a tener menor atenuación y es lo que esperamos. Otro aspecto muy importante es el tema de la propagación, aunque desde el punto de vista de la percepción humana es algo que pasa muy rápido, pero sí le toma un tiempo a la señal viajar por el cable, basado en el valor del movimiento de la luz en el vacío, que es prácticamente 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, si hacemos los cálculos, vamos a determinar que, por ejemplo, tenemos que obtener un segundo y dividirlo entre 3 millones para darnos cuenta de que la señal podría avanzar 99 metros, pero en el espacio. En el cobre, la electricidad se mueve a una proporción de esta velocidad. Normalmente entre el 65 y el 75% depende de la aleación de cobre con el cual el fabricante haya construido el cable. Si tomamos como medida promedio un parámetro del 70% respecto a esta velocidad, vamos a ver que tendríamos que dividir un segundo entre 2 millones para obtener un movimiento cercano a los 100 metros. ¿Ah? Luego tenemos el return loss, que básicamente recuerden que tenemos distintos segmentos de cable y tenemos una proporción de la señal que va a retornar a origen. Entonces, en este caso, teníamos 14 y 10, esto es la atenuación. Pero si inyecto 14 y obtengo 2, esta parte es el eco que ha sido reflejado. Y esto pasa mucho. Recuerden que hoy en día utilizamos los 4 pares tanto para transmitir como para recibir. Antes, si solo transmitíamos por este cable, no había problema con el eco porque seguíamos transmitiendo, pero como hoy en día utilizamos para transmitir y para recibir, el eco sí nos va a afectar en nuestra transmisión. Entonces puede ser bastante perjudicial y es por eso que es un factor muy importante a ser medido, ¿no? Entonces medimos en el mismo punto la señal que inyectamos versus la señal que recibimos. Y la señal recibida puede ser resultado de nuestra propia transmisión o puede ser que estemos recibiendo una señal de un cable vecino, ¿no? Es decir, que estamos recibiendo una interferencia foránea. Hacemos los cálculos, en este caso es 14 contra 2, lo inyectado versus el eco recibido. Y vamos viendo mientras más eco recibimos, cómo va moviéndose nuestro valor en decibeles. ¿Ya? Y cuando a medida que recibimos menor cantidad de eco. En este caso es al inverso de la atenuación. Nos interesa tener un mayor valor de decibeles, ¿ya? Que sería lo deseable porque implica que hay menor eco. Entonces es lo único que debemos tener en cuenta. Otra cosa es que es distinto cómo se comporta respecto a si lo medimos respecto a potencia con respecto a voltaje, ¿ya? Se comportan ciertamente distinto. En todo caso, un valor de 3 decibeles implica que hay un 50% de disminución de la señal respecto a la atenuación. Respecto al return loss, una variación de 3 decibeles quiere decir que hay un 50% menos de señal reflejada. Entonces recuerden que en atenuación nos interesan valores menores y en los otros casos nos interesan valores mayores de decibel, ¿ya? El NEX es igual a interferencia y el NEX puede ser de pares en el mismo cable o pares de otros cables. Lo mismo se aplica si tomamos en cuenta respecto al voltaje. Entonces, normalmente para transmisiones de menos de 1 giga se medía cómo interfiere la señal un par contra los otros, tanto en el extremo cercano como en el lejano. Pero ya para transmisiones de mayores tasas de transmisión, lo que nos interesa es medir cómo la señal que viaja por los otros 3 pares nos está afectando a un par en particular.
Aquí es cómo uno afecta a los otros, aquí es cómo los otros afectan a un par en particular, tanto en el extremo cercano como en el extremo lejano. Es algo a tener en cuenta. Y para ir terminando, normalmente hacemos una relación. Tenemos el ACR. El ACR dice atenuación, la relación atenuación contra el crosstalk, es decir, cómo incide la atenuación como contra la interferencia de los pares del mismo cable. A veces se conoce también como SNR, pero cuando hablamos de SNR es la atenuación contra la interferencia producida por el ruido de los pares del mismo cable o pares de cables vecinos. Entonces, básicamente, cuando hacemos la relación, esto implica que puedo yo tener por el estándar definido una frecuencia dada para sostener una tasa de transferencia. Y si, por ejemplo, donde estoy señalando a esa frecuencia cumplo la tasa, esto me indicaría que yo tengo mayor ventana de posibilidades para transmisión. Es decir, si alcanzo la tasa a 600 MHz y mi valor de ACR todavía me permite transmitir hasta 750 MHz, quiere decir que tengo 250 MHz todavía de rango amplio para poder transmitir. Haciendo la relación, supongan que la señal útil es lo que ustedes hablan y cuando están en su casa sin ruidos, ustedes pueden elevar la voz o pueden bajar la voz, su receptor va a entender, versus ustedes van a una fiesta donde tienen el volumen muy alto y básicamente ustedes no pueden, su receptor no les entiende, porque no logra, él básicamente solo escucha el ruido. Entonces ustedes deberían acercarse prácticamente hasta el oído de la otra persona para que con el máximo volumen que ustedes puedan emitir, él todavía les puede entender. Entonces, básicamente, el ACR indica ese gap que se tiene respecto a lo solicitado versus las posibilidades. Es un valor muy importante. Luego tenemos el retardo, que puede ser retardo variable. El retardo variable en la señal, por el viaje y cómo está construido el cable, puede afectar bastante. Incluso podemos tener, si el retardo es muy grande y supera los retardos de diseño, nuestro enlace puede llegar a caer. El Alien Crosstalk es normalmente medido por el fabricante. Hay equipos para medir, pero se requiere bastante equipamiento para hacer una medición en campo. Viene medido por el fabricante y viene contemplado. Y lo que a nivel de despliegue hay que contemplar es de evitar desplegar los cables cerca de elementos que puedan proporcionar ruido externo de otros orígenes. Entonces, resumiendo, tenemos como efectos de la atenuación, cuáles son los parámetros que deberíamos revisar. Si tenemos degradación de la señal debido a ruido, los parámetros a revisar y básicamente otros efectos. Y hasta acá, recordemos, a mayor frecuencia, mayor tasa de transferencia. Normalmente utilizamos las variaciones de cable de par pesado blindado por las mayores utilidades que obtenemos de él. Hoy en día transmitimos y recibimos por cada uno de los pares y con ello básicamente tenemos un circuito, un sistema de transmisión que tenemos efectos resistivos, capacitivos, inductivos, pero con los adecuados consideraciones de diseño obtenemos los elementos necesarios para una adecuada infraestructura de cable estructurado. Entonces, desde el punto de vista del fabricante, la selección adecuada de los materiales, ¿ya? De los componentes del aislante, el componente de blindaje, de la calidad de la materia prima. Después, la calidad del proceso de fabricación. Se requiere elementos muy precisos para tener el mismo diámetro del conductor por toda la longitud, los mismos diámetros para el cobre, para el aislante, el twisteado debe ser homogéneo, la aplicación del blindaje. Entonces básicamente se requiere un gran proceso de fabricación para obtener un producto con la calidad adecuada para sostener las tasas de transferencia. Desde el punto de vista en la instalación, se deben cumplir los estándares o los procesos para hacer esos despliegues y obviamente se requiere tener gente o contratar el servicio del personal que esté también adecuadamente capacitado y pueda hacer el seguimiento de los manuales respectivos de cada fabricante. La capacitación es muy importante. Finalmente, y no menos importante, una vez que se hace el despliegue, hay que hacer las mediciones en campo para determinar que lo que seleccionó más la forma en cual se implementó
pueda ser verificada que cumple los requisitos, ¿ya? Entonces necesitamos equipo muy específico para hacer estas pruebas, ¿no? Entonces, a continuación, Álvaro Cayo de Fluke Network nos va a comentar cómo podemos hacer este tipo de operación, las verificaciones en campo y qué equipamiento es el más adecuado en cada uno de los casos. Hasta aquí mi parte. Mi nombre es José Fran Velasco, ahí está mi dirección de correo electrónico. Cualquier consulta me escribe. Álvaro, ¿me escuchas? Lorena. Sí, José. Ok, entonces, por favor. Perfecto, voy a mostrar en pantalla. Ya está. Listo. Bueno, gracias, José. Y gracias a todos, pues, Latinoamérica que están en el otro lado. Mi nombre es Álvaro Cayo. Soy Country Manager de Fluke Network para Perú, Ecuador y Bolivia, pero igual es un placer pues tener a mucho público de Latinoamérica y espero pues estos minutos que vienen sean interesantes para todos ustedes. Continuando con la presentación, con los temas de José, pues vamos a hablar un poco de lo relacionado al tema de cableado hasta la categoría 8.2 y cómo certificarla. Primero, una lámina de marketing, la única, prometo, pues, quiénes somos. Yo confío mucho en que la mayoría de ustedes sepan quiénes somos, pero para aquellos que no, Fluke Networks, pues, es una compañía de clase mundial, especialista en la fabricación de equipos de diagnóstico, certificación, pues, y herramientas de instalación, ¿no? Para toda la especialista de centro de datos, ya en las verticales de, pues, contratistas, ¿no? Lo que son administradores de centro de datos, y también lo que es planta externa, ¿no? Entonces, pues tenemos muchas herramientas, pero hoy vamos a hablar solamente de algunas que son relacionadas a la medición de infraestructura. Y hablando de tipo de herramientas, no solamente son certificadores, vimos que José nos habló de muchos parámetros pues, de medición, pero hay tres tipos, tres clases de herramientas que nosotros pues, consideramos. Una básica de verificación, en los cuales es básicamente lo que es continuidad y son herramientas de día a día para el mantenimiento, detección temprana de problemas, ¿no? Uno no va el primer día con el certificador al campo, sino con estas herramientas de verificación para los problemas básicos, que son, por ejemplo, los microscanners. De ahí siguen los calificadores o cualificadores, que son, digamos, un verificador más avanzado que además de las partes básicas de continuidad y mapeo, digamos, hace cierta medición de red específicas, por ejemplo, VoIP o 100 base T o gigabit, y con cierto nivel de reportes. Y después vienen los equipos de certificación, que vamos a hablar ahora de lo que compete a lo que es cableo de cobre, ¿no? La gran pregunta muchas veces es, ¿y por qué certificar? Porque recuerden que esto es una norma, no es un código. Entonces, algo que es código, pues es obligatorio, hay que hacerlo sí o sí. Entonces, la primera definición yo creo que lo es todo, garantizar la inversión. Porque lo que habló José, por ejemplo, de muchos cables, tecnologías en los cables, al final el cableo estructurado como tal es un porcentaje muy pequeño en función de la inversión en un centro de datos, o un edificio, una construcción, la parte de infraestructura. Y yo estoy seguro que ustedes, si hay contratistas aquí en el audio, pues lo saben muy bien. Cuando hacen la inversión de cableado, pues típicamente estamos en el, ¿no? Entre el 5 y el 10%, a lo mucho típicamente en la inversión. Entonces, esta parte de cableado va a soportar todo lo que está encima. Entonces, no solamente es hablar de garantizar la inversión del cableado, es garantizar la inversión de todo lo que va a soportar ese cableado, lo cual es mucho. Entonces, hay que dedicarle la debida importancia, la buena elección de componentes, la buena elección de un partner, ¿no? Por ejemplo, como Simo que estamos viendo ahora, en el que podemos apoyarnos y respaldar la garantía que hay que entregar hacia el cliente final. Tenemos normas, tenemos un equipo
Y pues muchas veces lo que nos piden es esto, ¿no? Pasó, falló. Y vamos a ver el detalle de qué se trata estas hojas de certificación. Otra pregunta muy importante que cuando conversamos con los gerentes de infraestructura, de operaciones, tanto de IT como de OT, es ¿cuál es el papel del cableado, ¿no? En la infraestructura, en el data center, en la parte de operaciones. Porque la gente de IT a nivel gerencial pues miran el usuario, y el usuario no está dentro del data center, el usuario está fuera del data center. Y hay que medir su experiencia de red. ¿Cuánto del cableado realmente impacta en esa experiencia de red? Cuando hablamos de KPIs, típicamente lo hablamos en las capas 7, ¿no? Oye, ¿cómo está la base de datos? ¿Cómo está el Oracle? ¿Cómo está el Internet? Pero hay KPIs en la parte de cableado, hay valores importantes que debemos tomar en cuenta. José ya nos adelantó algo esto, vemos que hay parámetros muy importantes y relevantes, pero ¿cuáles son estos? ¿Y cuál es su impacto? ¿Qué pasa si falla la capa 1? Mucha gente menosprecia la capa 1, pero vimos, como explicó bien José, en alta frecuencia ocurren fenómenos que pueden impactar de mucha importancia y mucha relevancia a la red, y la experiencia de su usuario de red, pues es crítica, ¿no? Entonces, la capa 1 impacta directamente no a la 7, sino a la capa 2. Y en la capa 2, ¿qué ocurre? Eso que habló José, por ejemplo, de Next, retornos y demás, impacta en algo muy simple. Esto es una lámina de Warshare, pero impacta en lo que son retransmisiones. Y las retransmisiones, ojo, es normal, siempre van a existir, están ahí. Lo que importa es mitigarlas, controlarlas, porque cuando acumulan en un data center, un cable no pasa a un usuario, pasan decenas, cientos, miles de usuarios. Y un mal cableado es una red lenta. Y una red lenta es muchas veces lo peor que puede haber, porque son muchos puntos en un centro de datos donde debe ubicar el problema, y no es fácil, no es fácil. Entonces, algo importante que comentó pues José son los parámetros, digamos, importantes en la fabricación de los componentes. Entonces, decimos, cuando fabrica componentes, pues yo tengo una norma, en el caso de ISO, pues la 11801, en el caso de ANSI, pues acá está la 568, son normas de fabricación, y cuando fabrico debo cumplir todo esto. Pero ojo, y acá hay un tema de mistificar un poco lo que hay que medir, porque la norma de pruebas de campos no es idéntica a la norma de fabricación. Lo que nos dicen es que hay ciertos puntos que no hay que medir. ¿Y por qué no? Porque básicamente son mediciones que son muy costosas hacerlas, solo pueden ser los fabricantes, no es práctico llevar en el campo esas mediciones, pero eso fue en el pasado. Hoy por hoy ya se está pudiendo hacer todo esto. De hecho, los equipos de Fluke pueden hacer todo esto. Entonces, la pregunta está en si es o no es importante hacer esas mediciones en el campo. Y vamos a hablar de esto para complementar las normas que ya comentó José. Vamos a ver más detalle en esto, pero esos huecos que están viendo ahí, justamente los primeros del DC Loop Resistance, ¿no? Y el DC Resistance and Balance son muy importantes, pero muy importantes para lo que es PoE. Y hoy, pues, no los estoy viendo, pero ¿quién? O sea, levanten la mano, ¿quién no usa PoE? O sea, todos usamos PoE en la oficina, inclusive en los centros de datos, con la parte de iluminación que mencionó el ejemplo José, ¿no? En las casas, en todos lados. La otra parte TCL vamos a verla más adelante, y es muy, pero muy importante para el tema del balance. Y alguna norma que está escuchándose mucho hoy por hoy, que es la norma 1005. No es nuevo, pero está teniendo mucho impacto en las redes industriales, y vamos a ver que también en las redes empresariales. Y, bueno, algo que se agregó en la norma 1152A, ¿no? Que esto fue, creo que a fines del año pasado. Antes no era obligatorio la prueba de Allen-Croxton, pero ahora sí, dentro de la versión A. Y esto es muy, pero muy importante de DigiGavil, ¿no? Veamos un poco el tema del PoE, o sea, esta norma del desequilibrio de resistencia, ¿por qué es importante medir? Y realmente es un tema de equilibrio. Y si tenemos un PoE o un switch, por ejemplo, en la parte izquierda, como en la lámina, y el dispositivo en la parte derecha, aparte de enviarle señal modulada en alta frecuencia para el tema de los datos,
pues tengo que enviar la energía, ¿no? Ustedes cuando tienen su teléfono IP ven que el teléfono viene con opcionalmente su cargador de energía, pero si tienes PoE, pues conectas directamente tu conector RJ y por ahí mismo se alimenta. Entonces, esa energía requiere cierto balance porque la carga es dividida tanto en ida y vuelta, es como un loop. Y si no hay ese equilibrio, ¿qué es lo que va a pasar? La energía que va a necesitar el dispositivo no va a ser entregada de manera correcta. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, ¿no? Y acá, pues, cuidado con cables SA. No sé si en otros países, pero acá en Perú tenemos bastante, digamos, masivo el cable SSA. Y cable SSA, los que no conocen, esos cables de aluminio bañado en cobre, que de hecho ni la ANSI ni la ISO no está permitido su uso en telecomunicaciones. Sin embargo, pues muchos lo usan de alguna manera, pero no es, sobre todo porque, como la mayoría deben saber, la parte de PoE que es baja frecuencia baja por los núcleos. Y vieron las láminas que mostró de José sobre variación por temperatura. Esto impacta seriamente el desempeño del cable, ¿no? La otra parte es del equilibrio. Pero ¿qué es equilibrio realmente, no? O sea, recuerdan mucho cuando usábamos antes cable coaxial y no usábamos el par trenzado. El par trenzado lo empezamos a usar porque era pues muy económico y eficiente por el trenzado que puede, como en este ejemplo, ante un ruido interno o ruido externo, como en este caso, pues eliminar dentro del par ese ruido, siempre y cuando esté balanceado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque va a mitigar, ¿qué cosa? Las retransmisiones. Y vimos cuando las retransmisiones hacen la relenta. ¿Qué pasa si un paquete llega mal de un switch a otro switch, de un switch a un servidor? No es que la red pues, va a caer, simplemente van a correr ciertos protocolos en capas más altas diciendo retransmíteme, mime el paquete nuevamente, quiero reconstruir la trama. Claro, esto ocurre, digamos, en microsegundos, milisegundos, pero suena poco, pero acumúlalos y esto va a transformarse en muchos milisegundos y tal vez en segundos. Y esto es muy, muy lento. Pues impacta mucho, entonces, mucho cuidado. Ahora cuando hablo de la pérdida TCL, la gente me dice, pues, eso es en la industria, eso es en la minería, esos son en los motores, pero ojo, la 1005 en sus últimas revisiones, lo que muchos conocen como MAIS, ¿no? Y la parte E de la EMI, la medición electromagnética, tiene 3 niveles. El E3, ojo, sí es para nivel industrial. Y lo más probable es que ni siquiera sea RJ45, sean los tipos conectores M12, conectores muy especiales industriales, pero a nivel de E1 ya se habla de oficinas. Entonces, ¿por qué no medir interferencias también en oficinas? Donde sí existe este tipo de interferencias. Y recordemos que cuando uno hace estas mediciones, certificación de cableado, ¿en qué momento la hace? La hace cuando todo está apagado. En la noche, el data center, todo está apagado, entonces no hay interferencias externas. No es el mundo ideal para medir esas interferencias. Entonces, si lo mides, ¿no? En la parte con equipos prendidos, pues la historia puede ser otra, ¿no? Y en los equipos, cuando puedo mostrar, pues puedo mostrar lo que es la norma, porque si el cliente dice quiero 6A y medición en enlace permanente, puedo tomar y certificar con el equipo la norma. Es como una balanza de mucha precisión. Pero podría decir, bueno, también quiero medir el PoE y voy a la tercera opción. Entonces tengo el 6A también, pero con PoE. Y digamos que también quiero el TCL porque quiero ver la interferencia. Bueno, antiguamente aparece acá PoE, TCL, pues lo hemos abreviado y simplemente aparece como All, todo. Entonces, 6A Permanent Link All es PoE más pruebas de balance, ¿no? De balance resistivo, todas las pruebas. Y, pues, ¿qué prueba quieres para tu cableado? Y esta pregunta un poco capciosa porque yo he preguntado esto a muchos amigos, clientes y demás, y siempre escucho muchas respuestas y depende si eres el que compra o eres el que vende, ¿no? Si eres el que vende, pues me dicen, no, lo más básico, uy, si hago la otra prueba y si no pasa, lo hacen con miedo. Le digo a mis técnicos, por favor, no hagan más, no hagan nada más de lo que está pidiendo el cliente. Y de alguna manera, pues están cumpliendo el contrato. Pero si soy el que compra,
y sé de estas cosas, ponte en los zapatos del cliente. No pedirías todo, no dirías que el cableado que debe durar muchos años, pues yo quiero que me garantice mi próximo cambio de switches que soporte 10 gigabit. Quiero que cuando ponga PoE en la parte de iluminación lo pueda soportar. Entonces hay muchas consideraciones que yo diría que sí. ¿Qué prueba quieres para tu cableado? ¿No? Vemos que hay muchas normas en el mundo. Pues TIA es una norma, pues ANSI TIA americana, que pues tiene mucha relevancia en América, Latinoamérica, porque pues usamos muchas marcas que tienen su casa matriz ahí, los manuales y cursos y libros vienen pues en inglés y son norteamericanos, pero estamos regidos bajo una norma mundial estándar que es el ISO, y pues hay que usar ambas, y hay que reconocer y tener claro ambas, ¿no? Y de hecho, ISO es, digamos, la estándar que debemos usar todos. Pues, José ya mencionó varias de estas normas. Vemos que hay equipos, en el caso de Flux, para diferentes frecuencias, ¿no? El 8000 para soportar, pues, acá vemos hasta 2 GHz. El 5000, 1 GHz, ¿no? Es, digamos, la diferencia entre 5000 y 8000 básicamente es esa frecuencia. 600, pues, es un económico, soporta 6A muy bien, pero algunas funciones avanzadas no las puede no las soporta y tampoco soporta los módulos de fibra óptica, pero es una opción ideal para el que va a certificar, digamos, el cobre y bajo las normas y estándares, ¿no? Acá vemos varias opciones y también escuchamos de la 8.2 y 8.1, que vamos a ver más adelante. Hablemos un poco de los métodos de prueba. Un método y de los más usados, pues digamos, es el enlace permanente. Y acá hay que tener, pues, lo que es la recomendación, porque la norma soporta tanto enlace permanente como otras más adelante que vamos a revisar. Generalmente se realiza durante la fase de instalación de red. Y digo generalmente porque muchas veces los patchcore no están disponibles al inicio, ¿no? Se ponen al final, lo que se instala son de panel a panel, de panel a punto de conciliación y de ahí hasta los jacks, digamos. Entonces, lo que tenemos a la mano y lo que es permanente, pues es el enlace permanente, valga la redundancia. Y acá tenemos que hacer la medición, ¿no? El equipo obviamente debe estar calibrado y con la referencia respectiva, ¿no? De panel a panel usamos los enlaces de permanente. Otra opción es la de canal. Normalmente se usa después de la instalación inicial, dependiendo si tienes o no el tema de las condiciones disponibles. Es menos exigente a nivel de parámetros de nivel que el enlace permanente, pero la norma lo soporta. Entonces es una opción interesante. Algunos en data centers sí usan canal porque los patchcore lo conectan directamente a equipos y los tienen desde el primer momento, ¿no? Entonces son las opciones que existen. También existe otro método de medición, es la de patchcore. Obviamente, hoy por hoy los patchcore vienen de fábrica. Esta opción simplemente la tenemos porque algunos fabricantes pues tienen esta opción y a veces alguno que otro, siempre y cuando el fabricante lo permite en su certificación, pues pueden hacer un patchcore y certificarlo. Pero, ojo, los adaptadores de patchcore no vienen incluidos con el equipo. Los módulos de canal no son los módulos de patchcore a pesar que físicamente parezcan. Acá está muy pequeño, pero no sé si pueden leer acá. Dice 6A patchcore adapter. Y como debo medir el desempeño del conector, pues tengo diferentes modelos. Tengo el modelo para 5E, 6 y 6A. Entonces, uno, pues, yo no sé cuál es lo que van a medir y usar. Si uno quiere, pues puede adquirir los adaptadores y hacer esto. Pero recomendación, pues usen lo del fabricante, ¿no? Y va a funcionar muy bien dentro de su garantía. Otra opción es el MPTL. MPTL es algo no tan nuevo, tiene historia esto desde hace muchos años con el tema de VIXI, pero es muy interesante y muy necesario porque esto tiene que ver mucho donde no es necesario o hay un inconveniente con el tema de colocar un patchcore, por ejemplo, un techo, ¿no? Un cielo raso. Si tengo una cámara en el techo, un access point, pues poner un gabinete en el techo por un equipo, algo no es práctico, ¿no? Entonces, pues es posible tener un híbrido.
por un lado tener enlace permanente, por otro lado un canal, digamos, de patchcore, ¿no? Ojo, de nuevo, este adaptador de patchcore no viene incluido. Por lo tanto, si tienes un equipo DSX 5000, 8000, esto no lo puede hacer el 600, ¿no? Necesitas adquirir no dos, sino uno nada más, porque el enlace permanente ya viene con tu equipo, sea 5000 o 8000. Solamente adquieres el tipo de conector MPTL según la categoría que quieras utilizar. Lo que más escucho en el mercado es que quieren solamente el 6A. Pues por ahí alguno que otro compra el 6, pero digamos que depende de la categoría que quieras utilizar. Y de esta manera usas la certificación. Ojo, esto ya está normado. Una recomendación. Si vas a certificarlo, mira la pantalla. Hay 6 AMPTL, pero pues 100% seguro de que ese punto que va a estar en el cielo raso, en el techo, una zona poco accesible, pues vas a usar con PoE. Entonces sí te recomendamos que pidas MPTL con PoE, con la prueba de PoE, para garantizar, realmente probar que realmente ese punto, además de estar en un punto pues un poco accesible o digamos en el cielo raso o donde quiere estar, pues también funciona el PoE de manera correcta. Y ojo, el software debe ser 6.1. Hemos tenido muchas llamadas que no me aparece eso en la pantalla, pero cuando calibran, ojo, sus módulos, el software no viaja en el módulo, viaja en la base, en el versif. Entonces, muchos dicen, mi equipo está calibrado, pero no está actualizado, es diferente. Entonces, ustedes deben siempre actualizar sus equipos con las versiones actuales, ¿no? Las versiones modernas. Hablemos un poco de Tera. Pues existen en el mercado los modelos 8000 y 5000 y Tera, pues si estamos hablando junto con Simón, tenemos que hablarlo. Pero ojo, hay adaptadores Teras para el modelo 5000 y hay para el modelo 8000. No son intercambiables, son diferentes. Esto es muy importante. No es que uno diga, yo compro para mi 5000, cambio esto y después lo uso en mi 8000. No, ni siquiera físicamente van a poder entrar. Los módulos de 8000 tienen una muesca, ¿no? Y esto es muy importante porque las frecuencias son diferentes. Entonces, si queremos usar, si tienen un equipo 8000, pues el código es el DSX8 TeraKit, y es un kit que viene todos los accesorios para medir Tera y hacer las referencias. No solamente, he visto amigos que compran solamente enlace permanente, y gran problema, ¿y cómo haces la referencia? ¿Cómo haces este bucle de acá? Requieres un adaptador también de canal. Entonces, si es el modelo 5000, pues el DSX TeraKit, y el 8000 el DSX8 TeraKit. ¿No? Veamos un reporte de resultado. Y acá simplemente hay opciones para ver. Siempre recomendamos, oye, mira qué es lo que te pide el cliente. Pero el cliente puede ver muchas pruebas, no solamente un tipo, puede ver pruebas de capa 2, de triple E, que el equipo también lo puede hacer. Primero, pues, el formato. El formato PDF, pero confiamos más en el formato de FLW, que es el formato de fábrica, y siempre deben tenerlo y te recomendamos que lo entreguen. Si eres cliente final, por favor, pídelo. El software es gratis, el Lingware PC. Lo bajas de la página de FlugNeuro y puedes revisar estos informes. Y acá vas a ver esos KPIs de lo que hablamos al principio. Hay que ver después el tema de pasa-falla, ¿no? Y ojo, acá posiblemente mucha gente lo único que ve es esto, ¿no? Verde pasó, rojo falló. Es mucho más que eso, pero vamos a verlo más adelante. Después los límites de prueba de canal o enlace. Hay que tener bien claro que el límite de prueba esté de acuerdo a los adaptadores que estoy conectando, que es el punto D, ¿no? A veces cuando te equivocas, el equipo te alerta y te avisa, oye, aquí hay algo mal, pero a veces la gente le da a continuar y hace una medición. Pero pues el equipo te avisó, ¿no? Entonces, que te avisó es por algo, detecta estos problemas. Debe tener una relevancia, una concordancia entre esto. Fecha calibración, muy importante, ¿no? Las normas y las buenas prácticas es que pues sea una vez cada 12 meses al menos. Entonces, esto aparece en el documento. La versión de firmware también, como comenté, mucha gente tiene su equipo calibrado, listo, pero su firmware, la versión de software es muy vieja.
y mucho cuidado, sobre todo en últimos cambios de tecnología. Por ejemplo, en fibra óptica había muchos cambios de valores, o esto MPTL que hemos hablado. Si el equipo no está actualizado, pues no. Ahora también, si la actualización no es tan relevante o algo, pues está en tu decisión actualizarlo o no. Pero el software de Linkware te va a avisar si la versión no es la última y te va a decir que la puede actualizar. Entonces, pues tengamos actualizado el equipo. Los resultados marginales, pasa, falla, asterisco, siempre hay que verlos, ¿no? Los tipos de cable es importante por la medición de distancia. El NDP debe tener acorde al cable. Y ojo, si el cable no aparece en la librería, pues puedes personalizar y poner tu cable y poner el NBP que corresponde. No, esto es algo que ya explicó José para el tema de distancias. Prueba de blindaje, pues la mayoría de cableados actuales, la mayoría son blindados. Y si no pones el blindaje, pues no va a ser esa prueba. Entonces, muy importante considerarla, porque si tiene blindado, hay que medirlo, ¿no? Bueno, ahora veamos unos valores interesantes. Y acá les pido un poco de atención. Estos son valores que me pasó, pues, un amigo en fábrica, pero son bastante curiosos y muy interesantes ahora que estamos hablando con Simon, ¿no? Los partners de Simon. Fíjense acá, prestemos atención. Hay números 3, 4 y 5. 3, Anchil, no simple, sin pues, protección, ¿no? El blindaje. El 5, el blindado, y el 4 altera. Vemos los colores. El 3 está como, digamos, un color medio melón, naranja. El 5 es el blindado. Y el 4 es el tera. Veamos. Sorpresa. UTP blindado. Más fácil es verlo arriba, está en función del NEX, y abajo en función, digamos, del dominio del tiempo. Y vemos que el blindado, pues obviamente tiene un mejor desempeño que el no blindado, ¿no? Mientras más está cerca al centro, al núcleo, es mucho mejor. Vemos que tiene mejor, digamos, tolerancia al ruido. ¡Wow! Y acá sí hay que decir todos, ¡wow! Acá vemos por qué un cable 7, que tiene pues obviamente los SFTPs, por ejemplo, no blindado cada par, y blindado, ¿no? De todo el cable, ¿no? En malla, pues es lo que es, más el conector todavía. Vemos que el verde, ¿ves? Es muy constante, está muy por arriba. Si miran abajo en el dominio del tiempo, el color verde está casi imperceptible, está bien pegadito a la parte horizontal. Eso quiere decir que es, pero muy bueno. Entonces el desempeño, ¿no? En la medición de NEX, pues es definitivamente. ¿Qué es el NEX? Recordemos lo que mencionó José. Es simple. ¿Qué es el NEX? Es resistencia al ruido. Mientras mejor sea el valor del NEX, más resistente al ruido va a ser mi cable, mi tendido, mi conector. Y esto es una gran diferencia en cuando explico a clientes y amigos. Certificar es como saltar una valla. Bueno, acá en Perú usamos notas de 0 a 20. Yo le digo, es como sacarte 11. 11 es aprobado, ¿no? En los países que usan de 0 a 10, pues digamos que 6, ¿no? Sacarse 6, 7, 10, todos son aprobados. Pero ¿tú qué nota quieres? ¿Quieres 6? ¿Quieres 10? ¿No? Entonces, mientras más alto estoy, voy a ser más inmune a esas interferencias. Y recordemos lo que dije antes, las mediciones muchas veces son cuando todo está apagado, no hay mucho ruido. Entonces, conviene tener un buen valor de NEX en las redes. El Alien Crosstalk comenté que es muy relevante en el tema de 10 gigabit, y mucha gente no lo mide. Y cuando pregunto a amigos, ¿por qué no lo mides? Porque los equipos DSX 5000, 8000, que mucha gente ya tiene, es gratis, está ahí, ¿no? Ya viene soportado, es un software adicional que viene incluido y es free. Entonces, si es free, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo hacen? Entonces, mucha respuesta que tengo es, ¿por qué el cliente no lo necesita? Porque me da miedo, y si no pasa, y si no falla, y algo. El Alien Crosstalk me da cierta garantía y seguridad para los cableados de 10 gigabit.
Y veamos, si el cable está bien terminado, todo funciona bien, pero si el sistema blindado no está bien, pues ahí hay fallas. Y ojo, en ambos casos, el Alien Crosstoll, pues pasó. Sin embargo, vemos cómo se acerca si el blindaje está malo. Entonces, si el cable está blindado, igual, hagan la medición de Alien Crosstoll, ¿no? Pues acá estamos comprobando que sí es necesario hacerlo. Y bueno, cuando hablamos del principio del tema de los valores, la importancia de los valores que comentó José y los adicionales que comenté yo, pues hay que hablar mucho de que a los gerentes de que sí existen sistemas KPI, sí existen valores importantes de desempeño en el cableado, sí existe el mejoramiento continuo dentro de un centro de datos, no solamente a nivel de desempeño de aplicaciones y demás, sino también de infraestructura. Y entonces yo puedo tomar mediciones de NEX, puedo tomar valores de retorno que toman en referencia, puedo tomar valores de ACR y tener pues métricas para decirle mejoramiento, cómo va a ser. No solamente el cableado es cuando está, digamos, instalado, hay que hacerle mantenimiento. Y el Linkware viene con una función que está acá, que se llama Stats. Mucha gente no sabe para qué es ese botón, pero si le das clic, te hace muchos reportes estadísticos de los cables que tienes instalados y cómo están, por ejemplo, el reporte del NEX. ¿Cuántos de los cables y cuáles son que tienen peor desempeño? A esos debería verlos, estudiarlos, cambiarlos, mejorarlos, algo. Porque si no hago algo, cuando haya un problema, ¿no? Ya no va a costar lo mismo. ¿Te imaginas un data center en producción y decir, algo está pasando, descubrir que es el cable y apagar esos enlaces, cambiarlos? ¡Qué terrible! ¿No? Análisis de retorno, estadísticas, tomar métricas es muy importante. No se puede gestionar lo que no se puede medir, y sí se puede medir la infraestructura en cableado, el desempeño. Tenemos también una opción de documentación en la nube, y esto es muy interesante, y por ejemplo lo pueden practicar mucho con José, con Simon en general, y los cuales si tienen los equipos pueden accesar remotamente a los resultados, pueden abrir un ticket con nosotros y poder pues remotamente analizar el equipo soporta Wi-Fi, entonces pueden compartirlo y podemos entrar remotamente, ver, gestionar los resultados en la nube, una nube que es gratis, free, no hay que pagar nada, está con comprar el equipo, lo puedes crear. Hay muchas funciones de gestión. Y esta, ya estamos acabando. Esta es una lámina que yo, pues, es muy amplio, no voy a profundizar acá, pero un mensaje a aquellos que tienen equipos. Yo a veces escucho cuando pregunto a mis amigos, oye, ¿tienes un equipo DCX 8000, 5000 y pues han instalado un cableado, digamos, de Simon? ¿Cuántos cableados instalas en el mes? 1, 2, 3, está bien. De los 30 días, digamos, de los 20 días útiles, ¿cuánto tiempo tu equipo está en el campo? 2 días, 3 días. Y todo el demás tiempo, pues dicen que está en el almacén. Yo les digo, pues no estás aprovechando el equipo. El equipo no se llama certificador de cableado. Si entras a la página de Flux Networks, el equipo se llama analizador de cableados. Y acá hay una gran diferencia. La certificación es parte de una función del análisis. El equipo puede entrar a hacer análisis profundo del cable, a descubrir problemas de NEX, problemas de interferencias, problemas de retorno, hacer análisis en función del tiempo. Tiene funciones avanzadas que puedes gestionarlas, ofrecerlas como servicio de consultoría, en la parte de infraestructura, servicios para el área de mantenimiento de la infraestructura, ¿no? Entonces, es mucho más que un certificador. Si estás calculando el retorno del equipo solamente en certificaciones, pues está bien, pero podrías tener un mejor retorno si ofreces servicios de consultoría, y conozco muchas empresas que están abocadas a esto y les va, créanme, muy bien, ¿no? Y simplemente, para terminar, tuve hace unos días conversaciones con unos amigos pues de fábrica y de Simon, y me hicieron algo interesante que estuve viendo, y siempre es interesante ver esta página en Data Alliance, porque te da una visión dónde estamos y cuál es el futuro, ¿no? Porque mucha gente dice el futuro es fibra,
Y está bien, hay mucha fibra, vemos acá cuánta fibra hay en desarrollo. Pero si vemos en la parte, ojo, esto está entra en este enlace, es gratis y se pueden bajar. Esto es un póster, una parte, es muy bueno, se los recomiendo que lo revisen, ¿no? Y vean, por ejemplo, Twisted Pair, 4 pares y también ven el de un par, hay mucho desarrollo futuro en un par. Y acá estamos llegando a los 40 gigas, que es lo normal, ¿no? Que estamos viendo ahora. Pero mientras cobre sea más económico en mucho a fibra óptica, pues va siguiendo el futuro. Entonces, vimos, por ejemplo, de 1 gigabit, saltamos a 10 gigabit, pero en el tiempo aparecieron 2.5 y 5 gigabits, que ya existen. Conozco en el mercado muchos switches que tienen 2.5 y 5. Y tiene esto mucho uso en lo que son los access points, con tecnología AC, por ejemplo, ¿no? Vemos que ya estamos usando, pues 40 no hay mucho uso actualmente, pero sí, 10 gigabit en cobre, ya los switches están bajando de precio. Y es probable que, por más que la limitación de los 30 metros, pues saltemos posiblemente a 50 gigas, que es un futuro que posiblemente estemos acá en unos años, quién sabe, pero estamos viendo más o menos cuál es el futuro. Un par hay futuro y 4 pares vemos mucho futuro adicional. Simplemente como una nota de aplicación para ver el futuro, dónde estamos yendo con el tema del par trenzado. Y obviamente en Fluke Networks estaremos presentes a la hora de certificar aplicaciones, ¿no? Para garantizar y dar apoyo a los fabricantes y a ustedes, que son los clientes. Bueno, mis amigos, perdón por 2 minutos que me pasé. De nuevo, mi nombre Álvaro Cayo, soy Country Manager Fluke Networks para Perú, Ecuador y Bolivia. Sé que este alcance es pues más allá de estos países de Latinoamérica y les doy pues un gran no, gracias por compartir y pues te retorno, José, la pantalla. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les estaremos enviando la grabación del webinar por correo electrónico, así como las respuestas a sus preguntas. Por ahora los dejamos con la invitación para el webinar que tendremos mañana a las 8 de la mañana, hora Colombia, sobre el papel de los centros de control en la gestión de los Smart Building, que lo dictaremos en conjunto con Christie, un fabricante complementario de automatización y video para Simon. Entonces, muchísimas gracias a todos por su asistencia y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Gracias, Lorena. Gracias, Álvaro. Gracias, Lorena. Hasta la próxima. Gracias a todos.